realmente sostenible. Por eso estamos hoy acá, y estos son los dos puntos en los que más énfasis hemos dado dentro de la reformulación del proyecto Radical. Desde lo social, ¿por qué? Porque es que esto es evidente. Yo sé que ustedes, no tengo que echarles carreta, todos los días y todas las noches suben muchísimas gentes, familias, turistas, deportistas al Cerro Tres Cruces, que pues ya, como les digo, está totalmente desdibujado. También hay otras tecnologías. Afortunadamente hemos evolucionado para que las construcciones, como en este caso, no tengan que aplanar la ladera para hacer un edificio plano. O sea, todo lo contrario, la construcción se acomoda a la ladera, deja que la naturaleza pueda pasar. Aquí hicimos todo lo contrario, y eso es lo que así es como hacemos los edificios hoy en día. O sea, le hacemos un corte al terreno que muy seguramente es más costoso, todas las obras de ingeniería y de contención y de drenaje, que la misma cimentación del edificio. Eso también ya lo hemos hablado. Aquí hay un referente interesante de cómo un parque natural en una zona de extracción minera se puede volver un destino turístico y un clúster de vida y de ecología en donde fue una zona de explotación minera. Eso también está contemplado y está pensado que así suceda. Dentro de ese concepto que Harold nos acaba de contar, donde tenemos que hacer obras de restauración ambiental, pero esa restauración solo es posible si hay desarrollo. O sea, esto no se restaura solo. O sea, pues seguramente sí, digamos, y la naturaleza es tan resiliente, pero ha sido ciertos sitios tan deteriorados que si no hacemos algo, no logramos a volver a recuperar esto. Y ahí viene el noveno punto, como les decía, van en desorden, pero en términos, en conceptos, son los 10 puntos que nos dio la CBC. Propender la implementación y uso de energías alternativas que fomenten el desarrollo sostenible, así como el planeamiento de drenajes pluviales mediante sistemas no convencionales que promuevan un uso más eficiente de las aguas lluvias. Este proyecto que estamos planteando entiende esos cuerpos de agua, ahora los vamos a mirar más adelante, y los aprovecha dentro de un concepto de economía circular. Entonces, pues obviamente una zona de ladera como esta hay que entender muy bien por dónde corre el agua, cómo llevarla, cómo reutilizarla, cómo evitar que se vuelva un factor de riesgo. Y ese es un ejemplo interesante de tener una ciudad, al menos en este caso, más sostenible. Entonces, digamos que este sea el día cero, muy parecido a la zona de cantera, totalmente deforestado en algunos casos, como a 10 años, bien planeado esto, podemos recuperar esas canteras, podemos empezar a revitalizar y restaurar cobertura vegetal, utilizar energías no contaminantes y a la vuelta de 30 años poder tener una imagen de ciudad como la que nos mostraron las imágenes anteriores. Eso tiene mucho que ver en el punto 10, es prever las estructuras de manejo de residuos sólidos y la prestación de servicios de recolección y transporte y transferencia acordes con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad. Tenemos la oportunidad valiosa de contar con un terreno extenso, suficientemente extenso para no impactar el resto de la ciudad. Si pensamos eso dentro de la economía circular, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo podemos hacer dentro del ámbito del POS y atender la observación de la CBC. Esto nos preocupa mucho y desde la CBC el tema del paisaje también es muy importante. O sea, creo que ninguno de nosotros como habitantes de esta ciudad estamos contentos con esa imagen de los cerros Tres Cruces, y mucho menos con esto cuando sabemos que podría ser un destino turístico de primer nivel internacional. Solo por dar una referencia, y tal vez no la mejor, pero a Monserrate antes de pandemia subían 9.000 turistas diarios. Esos en el año son más de 3 millones de turistas, y desde el equipo de promotores estamos convencidos de que si tenemos unos parques bien armados como Tres Cruces y Bataclan, los que más nos vamos a beneficiar somos los promotores, pero de hecho es un aporte a la ciudad y a la construcción de imagen de ciudad y a la defensa de estos cerros tutelares, porque así los estamos perdiendo realmente. Ahora, esto es importante, hablando hace poco con Álvaro y con Jean-Paul, nosotros no teníamos claro que este lote es del municipio de Cali. Se nos pierde eso en la cabeza. La propiedad del lote es de Cali, que se lo dio en concesión como dato a la arquidiócesis es otra cosa.
Que la Policía Nacional tiene también en Comodato unos lotes al lado es otra cosa, pero la propiedad del suelo es de todos los caleños. Y eso creo que es bien importante saberlo. O sea que no es solamente un POZ de unos particulares, es un POZ donde la ciudad tiene unos intereses importantes también como propietaria del suelo. Y hay que verlo también de esa forma. ¿Qué quiere decir eso? Que también entra en el reparto equitativo de cargas y beneficios. Y eso es fundamental porque es un principio constitucional. Alternativas y buenos ejemplos en otras ciudades del mundo, y voy a utilizar varias fotos de la ciudad de Barcelona en la sala. Barcelona tuvo el mismo problema antes de los Juegos Olímpicos con el tema de las antenas, aunque las telecomunicaciones no estaban tan desarrolladas en ese momento, tomaron la decisión de unificar en un icono urbano todo el tema de las telecomunicaciones. Pues digamos que hay una propuesta interesante, nos hemos acercado a la firma que se ganó este concurso, está muy interesada en trabajar en Cali y aportar de su experiencia previa para resolver este problema. Curiosamente hay una similitud grande, puede ser una gran casualidad por el día, la foto, etcétera, pero esto es la imagen del Cerro de Collserola en Barcelona y esta es la imagen de Tres Cruces en Cali. Ahora, los elementos de paisaje y de alturas de valor, pues los entendemos, están en los documentos de la CBC dentro del decálogo de observaciones, pero también creemos que estos elementos son unos elementos de oportunidad impresionante para que la ciudad construya unos hitos de referente visual y prácticamente hitos de desarrollo urbano que le den identidad, la famosa identidad que estaba comentando Carlos. Aquí el tema de la movilidad es fundamental, vuelvo a utilizar la misma diapositiva. El punto 7 de la CBC dice: definir una propuesta de movilidad completa que armonice las propuestas urbanas y rurales, las estructuras de movilidad existentes y el diseño de alternativas para conectividad vial, garantizando la adecuada articulación con la zona urbana y la incorporación de modos alternativos de transporte, alineados con los planes y programas del municipio en la materia. Nos pareció totalmente pertinente. Queremos hacer de esa recomendación de la CBC una realidad. Estas son las escaleras eléctricas, como les digo, que también las hay en Medellín, en este caso en Barcelona. Hace 13 años, siglo XXI, IC3 trajeron a Cali a Eduardo Soto de Moura, que hizo como arquitecto portugués una propuesta de tranvías y teleféricos en la zona de Chiquichape. O sea, estos no son temas nuevos, estos son temas que los promotores vienen trabajando desde hace más de 10 años y que hoy hacen parte de la reformulación del POZ. O sea, nosotros le apostamos más a esto que a construir un viaducto de 40 metros de ancho que corta toda la vertiente de la cordillera. Seguramente eso va a generar muchas discusiones, seguramente la Secretaría de Infraestructura no va a estar totalmente de acuerdo con esta propuesta, pero estamos atendiendo la recomendación de la CBC. Y creo que en eso tenemos que ser coherentes y tiene que haber consistencia como proyecto de ciudad. ¿Por qué además? ¿Por qué lo hacemos? O sea, no es caprichoso. Es que además es altamente costoso destruir la montaña para después tratar de armarle los drenajes de manera artificial. O sea, lo que hay es que entender la naturaleza y dejar que tenga causas libres. Y eso solo se logra cuando se entiende que el desarrollo urbano de la era, esto también es el canal Santa Mónica, es un sitio, una escalera donde todos los días hay demasiadas personas haciendo ejercicio, porque tiene toda la lógica. En estos 100 metros, lo que sucede en esta calle verde, que además es un canal, aquí está el disipador de energía de la quebrada Santa Mónica, podrían tener la mejor fachada de las casas y edificios de la ciudad en el barrio Santa Mónica sobre este verde. O sea, esta es la mejor visual que puedan tener las viviendas que están en torno. Si esto se hiciera a lo largo de los 3,5 kilómetros, que es el borde oriental del pozo, cada 100 metros tendríamos una ciudad excepcional, en tan solo una franja de 100 metros de longitud. O sea, hay unas oportunidades inmensas. Y yo en eso quiero hacer énfasis para que ustedes no se imaginen que lo que queremos hacer como promotores es tapizar esto de concreto. Porque precisamente sabemos que eso no es el negocio y lo voy a hablar en esos términos. Si hoy en día a las familias caleñas, colombianas o que quieran vivir en Cali
les ofrecemos este tipo de calidad de vida, vamos a ser exitosos. Entonces, es como para desmitificar también esa sensación de que estos señores quieren arrasar con esa montaña, ¿sí? Quieren convertir esto en moles de concreto. No, estamos convencidos que no es por acá, es por aquí. Y esto ya se había hecho hace 70 años. Por otro lado, muy importante, por eso nos acompaña un equipo robusto en la parte jurídica, tanto para ustedes en la CBC como en el Departamento de Planeación de Cali. Esto debe ser un esquema desde el punto de vista legal y jurídico totalmente estable y seguro. Y lo digo porque ustedes lo viven como lo vivimos en todas las ciudades del país. Aquí no podemos correr riesgos de inestabilidad jurídica. ¿Por qué razón? Porque lo que se aprueba en estos instrumentos de gestión pues es prácticamente la carta de navegación con las que se hacen inversiones de mediano y largo plazo que no pueden estar al vaivén de interpretaciones. Y por esa razón, este es un proceso, y aprovecho para darles las gracias a ustedes que nos abran este espacio, en donde es altamente participativo desde las administraciones que nos han acompañado. Llámese Alcaldía, DACMA, Infraestructura, DAPD, CBC, la posibilidad de construir en conjunto este pedazo de ciudad muy importante. Y aquí viene el tema de la vía, y sobre todo en vías de ladera, donde cuando uno hace un perfil como lo que está propuesto en el POT, que viene además de muchos años atrás, de tener una sección de 40 metros de longitud, y se la metemos a esta montaña, pues obviamente vamos a generar unos viaductos que no los tienen los países más desarrollados del mundo, y que además ya no son necesarios. Entonces la propuesta es amarrarnos al trazado de las vías existentes, mejorar esos perfiles. Con esto estamos garantizando que no estamos interrumpiendo el cauce natural de las quebradas, porque esto ya es un hecho. Y estas vías ya tienen resuelta, mal o bien, las intersecciones y las obras de arte del agua que viene bajando. ¿Sí? Y acomodarnos con esos perfiles a la topografía. Vamos, esa propuesta generó un impacto importantísimo en la reducción del número de viviendas que, de acuerdo a las densidades ya planteadas desde la CBC, tuvo que acomodar el proyecto. En el plano de arriba está la propuesta que ustedes conocen desde el 2019 y sobre la que se hicieron todas las observaciones. Lo que está en mancha violeta son las parcelas útiles resultantes después de haber dejado las áreas de afectación de los cuerpos de agua y la cicatriz, perdón que sea tan despectivo, que genera esa vía que hoy en día no conecta nada con nada, pero que puede costar mucho más que trasladar el aeropuerto Marco Fidel Suárez a otro lado. Entonces, la reflexión es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos diciéndole a la CBC y a la alcaldía es, y en diálogo con la Secretaría de Infraestructura, mejoremos el perfil vial de la salida a Golondrinas, cosa que está dentro del banco de proyectos, y sin abrir vías nuevas, utilizamos los carreteables existentes, muchos de ellos que vinieron de procesos de urbanización de antes del POT, y sobre esos carreteables garantizamos la conectividad que vendría desde la calle 70 al norte con la entrega aquí adelante en Normandía. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente con este trazado inicial es la única manera de garantizar la conectividad que se puede dar a través del pozo, y que esa conectividad existente ya tiene resueltos los pases de agua de las quebradas que venían de arriba. Ahora, hay una diferencia grande entre la magnitud y el número de parcelas de este plano y el número de parcelas resultante después de las observaciones de la CBC. Más adelante lo voy a explicar con cuidado. ¿Qué sucedió ese año? Ya se le quedó pegado. Es muy sensible. Hacia acá, señor, hacia acá. Hacia el frente, hacia el computador. Ahí estamos, ¿cierto? Pues de la pila también. ¿Será que me está pidiendo pila? No, la revisamos también. Ah, aquí está.
Esa parte es clara. Cuando hablamos de la viabilidad económica de este tipo de operación, ya hablando desde el punto de vista de un reparto equitativo de cargas y beneficios, las cuentas iniciales del proyecto, pensado solo en vivienda y con una densidad de 67 viviendas por hectárea, nos da una cuenta cercana a las 10.096 viviendas. Cuando atendemos las observaciones de la CBC y entendemos el impacto que tiene el plano número 18 del POT con las zonas de quebradas en este sector del proyecto, tuvimos una reducción en el área neta urbanizable y por ende en el factor sobre el que se calcularía el número de viviendas, que impactó el proyecto en un 22% menos de lo que se puede hacer. Eso, por simple lógica, en regla de 3, impacta pues las expectativas económicas de cualquier proyecto inmobiliario. Entonces, ¿cómo hacer viable esto que atiende una observación que además entendemos perfectamente la importancia ambiental de la misma, por todo lo que acabamos de hablar, por todo lo que acaba de hablar Aaron, y hacer viable la operación del P2C, porque pues prácticamente esto también tiene que cerrar desde el punto de vista financiero, porque si no, no tendría sentido estar en la que estamos. Y aquí estamos hoy. O sea, los documentos que ustedes tienen para estudio reconsideraron esta posición y nos colocaron en esta posición. La diversidad, este es el punto 4 precisamente. Entonces es cómo plantear el manejo adecuado de bosques, quebradas, nacimientos y sus áreas forestales protectoras con el fin de garantizar el cumplimiento de la destinación del 70% del área del plan de ordenamiento zonal a la conservación de la vegetación nativa, incluyendo estrategias de restauración, utilizando como base lo establecido en el Plan de Restauración Ecológica de Cali del DARMA del 2016. O sea, estamos seguros que con este ejercicio de reformulación, de atender las observaciones que hace la CBC, producto de esta reflexión de entender que los cuerpos de agua y las rondas de 30 metros al lado y lado son fundamentales para el funcionamiento ecosistémico, de entender que no es necesario romper esa ladera con un viaducto de 40 metros, sino como se hacía antes, y como lo planteó Harold en su comienzo en la charla, nuestras culturas precolombinas entendían la topografía y caminaban en torno a la ladera de la montaña, se adaptaban a ella y no la rompían. Creemos que eso ayuda, sin lugar a dudas, a lograr que este tipo de entornos y de imagen sea lo que veamos en Cali y no precisamente lo que estamos acostumbrados a ver como desarrollo inmobiliario. Entonces el POS sí es una gran oportunidad de atender estas observaciones de la CBC, parecernos, aunque eso suene harto decirlo, pero cuando hay buenos ejemplos yo creo que no. Esta es la misma foto de Barcelona a la izquierda y esta es la foto arriba de la cantera en Chipichapa. Simplemente aquí uno ve el mar Mediterráneo, pero aquí vemos algo muy hermoso también que es el Valle del Cauca. Y aquí están las alturas de valor, con los elementos de transporte no contaminantes, con unos grandes atractivos turísticos y con una ciudad pujante, consolidada abajo, pero además donde esto se valoriza tanto que realmente es el atractivo, uno de los atractivos turísticos más importantes de Barcelona hoy en día. Lo mismo, Barcelona a la izquierda, aquí está uno de los cerros de las alturas de valor. ¿Cómo eso no necesariamente tiene que quedar así para las motos, ¿sí? Y no hacer nada, sino precisamente hacer arquitectura y proyectos que le generen valor y le agreguen valor a este entorno natural tan importante? El Parque Tres Cruces como proyecto, el Ecoparque Bataclan como proyecto, las oportunidades que tiene esto de reconciliar ese borde urbano, pues esto prácticamente está listo. Si el POS no se hiciera, si el POS no fuera posible, muy seguramente los propietarios de estos predios poco a poco van a terminar haciendo eso, lo mismo que sucedió aquí. Entonces el POS es una gran oportunidad de hacer todo eso, lo que acabamos de ver no se vuelva carreta, que esto realmente se vuelva un borde de ciudad espectacular,
que ese desarrollo de este borde de ciudad nos permita conservar en la mayor proporción posible ese parque magnífico que tenemos arriba, porque sin duda es algo espectacular y además es único, y estamos comprometidos con eso. Y esto hay que arreglarlo, desde luego, esto hay que mirarlo con cuidado y entenderlo, y hay que propiciar y propender dentro de un esquema de reparto equitativo de cargas y beneficios cómo entramos al mejoramiento integral de estos asentamientos. O sea, no es correcto que una sociedad no diga nada frente a esto, al lado de esto. O sea, creo que eso nos corresponde a todos y más hoy en día. Y este fenómeno de Normandía y de la Betulia, que es común también en la zona de Montebello y Golondrinas, tiene que tener una solución, y la solución parte de unos desarrollos inmobiliarios bien planteados. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos muy rápidos de referentes nacionales, la mayoría, algunos pues son de fuera, de cómo pues, en el tema de vivienda individual pues, hay muy buenos ejercicios en Antioquia, en Río Negro. En el tema de agrupaciones de vivienda de baja altura hay muy buenos referentes. Este es un proyecto de Lorenzo Castro en los Cerros de Suba, que no se ve desde Bogotá, como otros que sí impactan mucho. Este es un proyecto de una firma italiana, Stefano Boeri, que además también hizo parte de las firmas que presentaron propuestas para el plan maestro de Chipichape de vivienda en altura, con los conceptos que Harold nos acaba de contar. Y nosotros estamos haciendo desde el equipo promotor, específicamente desde Carvajal, mucha fuerza para que, bueno, antes de hablar de eso, este es un proyecto en Japón bien interesante y quiero mostrarlo porque también fue producto de una recuperación de cantera para hablar del tema de riesgo. El proyecto arquitectónico se convierte en el elemento que mitiga y resuelve el riesgo. Es que el riesgo existe por sí mismo, pero solamente con la obra, con la construcción, es que se equilibran las fuerzas de esa montaña que se volvió cantera. Es un ejercicio bien interesante. Esto es en Tokio, el edificio de Boeri, estos edificios en Medellín, y como dice Harold, muchos de ellos simplemente son matas, digamos, es ornamental. Nosotros queremos que esto sea productivo, que realmente se vuelva también una alternativa no solamente de ornamento, sino de funcionamiento. Hay ejercicios muy buenos en Bogotá, por cierto. Este proyecto es de Rogelio Salmona, que entiende la topografía, o sea, que no aplanamos el lote para construir una construcción costosa y hacer un edificio en un terreno plano, sino que se amolda la arquitectura a esa topografía. Y vuelvo al tema, aquí hay una gran oportunidad de que en la zona del POZ se tengan colegios, hospitales, centros de investigación, vuelvo y digo, no solamente vivienda, integrados con ese entorno natural, prácticamente mimetizados desde ese entorno natural. Y esa es una gran oportunidad que tiene el POZ, que hay un ejercicio de ocupación que hace parte de la nueva formulación. Así está la zona hoy en día. Entonces recapitulo un poco. Todo el borde oriental, Chipichape, Carvajal, aquí está el Cerro Tres Cruces, y en la parte de atrás aquí está la Betulia y la parte de Venga, desafortunadamente, y los asentamientos de Golondrinas. Básicamente no alcanza a salir un poco de Montebello y tal vez no alcanza a salir lo de Normandía que veíamos en las otras fotos. Hicimos un ejercicio simplemente de prueba. Aquí no hay ninguna intención arquitectónica ni urbanística. Aquí prácticamente están tiradas las piezas de un rompecabezas sobre esto para mirar el grado de ocupación, el índice de ocupación de lo que se permite dentro de las densidades del POZ si utilizáramos estas tipologías. Entonces está el edificio institucional, por ejemplo un centro de investigación, están los edificios de vivienda en altura de 3 pisos, los edificios de vivienda escalonada, las casas aisladas, y esta sería la ocupación, el índice de ocupación del POZ. Obsérvenlo a diferencia con los desarrollos de Venga, con los desarrollos de Golondrinas. O sea, nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, que un desarrollo bien planificado, que entiende las determinantes que ustedes nos están dando de los cuerpos de agua, permite tener un desarrollo único en Cali, y yo diría que único en el país. Y por eso a mí al menos me entusiasma poderlo contar. Al final quedó el primer punto de la observación que nos hizo la CBC en el 2019, y es plantear un desarrollo de carácter suburbano
con bajas ocupaciones del suelo y de acuerdo con las densidades establecidas en la etapa previa, hablando del 2019, este documento es del 2021, sin que se conformen morfologías ni centralidades de carácter urbano. Digamos, esto mantiene la ruralidad y la esencia de esta zona y creemos que es una manera de consolidarlo y conformarlo. Este es un perfil simplemente a manera gráfica que hicimos en esta zona, podría ser en cualquier otra, para mostrar un poco la escala y realmente el nivel cómo es la topografía. O sea, hay una pendiente fuerte en la ladera, digamos, que está contra el borde consolidado, pero hay unos valles interesantes de pendientes moderadas en la parte de arriba que perfectamente permitirían desarrollos de muy baja densidad. Lo que estamos buscando es que esto se ocupe lo menos posible y poder concentrar las densidades en edificios de borde, atendiendo las recomendaciones de la CBC, pero no por capricho, sino porque además tiene toda la lógica. Cuando tenemos este tipo de infraestructuras concentradas en esta franja de borde, construir la infraestructura de alcantarillado pluvial necesario para contener todos los torrentes que nos agobian en épocas de invierno, porque la deficiencia de las infraestructuras aquí abajo es la única manera de poder financiar estas obras de infraestructura dentro de un esquema de reparto de cargas y beneficios. Entonces, digamos, la construcción de este tipo, de esta franja de desarrollo, nos permite financiar estos esquemas de amortiguamiento de aguas, volverlos un esquema de economía circular en donde el agua prácticamente vuelve a ser reutilizada y no la tenemos que descargar en su totalidad, colmatando los sistemas que están prácticamente colapsados. El octavo punto es precisamente ese. La CBC nos pide diseñar unas infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje pluvial que garanticen intervenciones apropiadas para las condiciones del suelo. En el caso de no existir las infraestructuras que suplan la demanda requerida, estas deberán ser construidas por los propietarios o desarrolladores de los predios en el marco equitativo de un reparto de cargas y beneficios. Entonces, la reflexión es esa. Los barrios de la Betulia no tienen alcantarillado. Los asentamientos del costado de atrás de Montebello y Golondrinas no tienen alcantarillado, ¿sí? Y nos preocupamos mucho por ello. Todos, es responsabilidad de todos construir esas infraestructuras. Y la única manera de construirlas y garantizarlas es dentro de un reparto equitativo de cargas y beneficios. Estos proyectos tienen esa gran bondad, que se vuelven unos vehículos para subsanar las deficiencias en infraestructura que tienen desarrollos que, por muchas circunstancias en nuestras ciudades, no pueden tener una infraestructura adecuada. Con eso terminamos. Pero me falta el sexto punto, que la CBC nos dice: definir un sistema de espacio público y un manejo paisajístico que aporte a la conformación de una red de escala urbana o regional que articule los elementos ambientales patrimoniales, garantizando su conectividad con las redes peatonales del área urbana colindante, permitiendo el disfrute de estos elementos por parte de todos. Yo creo que ahí ya me repito, porque las diapositivas fueron mostrando eso. Y no es que nos estemos inventando nada nuevo. Quiero volver a hacer énfasis. El canal de Santa Mónica, ahí en inmediaciones de Carvajal, la escalera y el sistema de amortiguación de agua es el mejor referente de cómo deben ser las calles en un desarrollo de ladera. Lo que queremos compartir con ustedes es que nuestra visión hoy de lo que debe ser el Pochitichaque de Golondrinas es eso. Y eso es lo que quiero que ustedes, cuando estudien los documentos, pues digamos, yo sí agradezco haber tenido la oportunidad. Una cosa es radicar un estudio técnico y otra cosa es poder contar esto que les estoy contando. Pues muchas gracias por su tiempo. Y bueno, Cali quinto centenario, yo creo que sí vale la pena que entre todos en esa iniciativa nos montemos. O sea, yo insistió a Jean-Paul que le contemos al alcalde, o sea, queremos que en esta administración esto se vuelva una realidad, porque además hemos sentido que esta administración cree en esto, y eso es muy importante. O sea, dar un poco de noticias nuevas, salirnos de los momentos difíciles que muchas veces tenemos. Este tipo de proyectos oxigenan, ¿sí? Y nos generan